La revelación es una expresión por parte de Dios de lo que las cosas son y en primer lugar de lo que Dios mismo es. Por eso el centro de la revelación, del mensaje de Jesucristo, del Evangelio, es la manifestación de la realidad divina que consiste en esta vida de tres personas que se relacionan entre sí. Tres personas que superan nuestra capacidad mental, nuestra inteligencia, nuestra percepción, incluso espiritual. Estas personas son el misterio escondido desde los siglos, al cual accedemos por la fe de manera oscura, como señalamos anteriormente, porque es imposible tener claridad acerca de la Trinidad. Lo que sí se puede es, con la ayuda de la revelación, ir clarificando la propia vida humana, o sea, entender la vida a partir de este centro, como veremos en los autores que nos guían, como dice San Juan de la Cruz, de mi alma en el más profundo centro, quiere decir en el centro de la vida trinitaria en el alma. En la tradición, los autores más importantes, sin duda, son los padres de la Iglesia y los grandes teólogos medievales. Los teólogos más recientes se apoyan sobre estos. Y entre los padres de la Iglesia, sobre todo en el contexto de la Iglesia latina, encontramos como una figura principal a San Agustín, que escribió su gran tratado acerca de la Trinidad. Es el libro principal de San Agustín, el resumen de toda su teología, el libro de la Trinidad, que es el punto de referencia de los teólogos posteriores y sobre todo de Santo Tomás, que es un gran discípulo de San Agustín. Para entender bien la teología e incluso la filosofía de Santo Tomás hay que referirse a San Agustín, porque para él es una autoridad absoluta, o sea, no es discutible lo que dice San Agustín. Veamos algunas expresiones de este gran santo obispo en el libro acerca de la Santísima Trinidad. En el libro 14, capítulo 12, se refiere a la Trinidad en el alma, que es imagen de Dios. Cuando lo conoce, lo recuerda y lo ama, lo cual es la sabiduría. O sea, San Agustín habla de una memoria, un entendimiento y una voluntad que ya son imagen de Dios sobre la base de un ser natural que está preparado para esto. Cuando viene la gracia, se despierta una capacidad para conocer la Trinidad. Y esa capacidad la distingue San Agustín según estas tres potencias: memoria, entendimiento y voluntad. La memoria no es simplemente la capacidad de conservar imágenes, como sucede con la memoria sensitiva, que es un sentido interno del hombre y de los animales. Aquí se trata de una capacidad espiritual. Como en el verso también de San Juan de la Cruz: olvido de lo creado, memoria del Creador y estarse amando al amado. Esta memoria es como la actitud fundamental de la mente, que está abierta al ser infinito de Dios. Ahora, cuando la mente
tiene esta actitud, se despierta otra capacidad, que es de conocimiento. O sea, la mente que está abierta al ser infinito de Dios, naturalmente produce un conocimiento, naturalmente, pero perfeccionada por la gracia en esa naturaleza. Entonces, el que tiene la memoria del Creador, al mismo tiempo tiene un conocimiento de Dios. Y cuando hay este conocimiento, se despierta otra capacidad, que es la de amor, de estar unido a Dios, amistad con Dios. Memoria, entendimiento y voluntad son la Trinidad en el alma, según San Agustín. Y esta es la estructura más profunda de cada persona. Reflexionábamos anteriormente, con la ayuda de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, acerca de esta actitud de odio contrapuesta a la actitud de amor. La actitud de odio, que constituye de hecho la base de la experiencia de muchas personas, está conectada con un conocimiento y finalmente con una memoria, por lo menos en sentido negativo, o sea, algo que falta. Cuando falta la memoria del Padre, no hay amor, por supuesto, pero tampoco hay conocimiento, se desconoce. Ahora, esta deformación se nota principalmente en el orden sobrenatural, o sea, cuando hay odio, al mismo tiempo se incluye, o al menos se prepara, la falta de fe y la ausencia de Dios, que es un vacío en el ser, porque Dios es la causa del ser. Entonces, ese vacío en el ser se percibe de alguna manera con un conocimiento deformado porque justamente le falta algo. Y esta deformación está conectada con este desamor o odio fundamental. Entonces, la experiencia de una persona que vive así es radicalmente diferente de la experiencia de una persona que tiene la gracia, que está constituida por una presencia del Padre, un conocimiento del Hijo y un amor del Espíritu Santo, no solo porque se los alcanza así como personas divinas, sino porque estos mismos actos se realizan en unión con las personas divinas y por tanto configuran la mente según las personas divinas. Entonces uno es un padre y también conoce como el Padre y engendra la sabiduría en sí, y como tiene la sabiduría y la representación del Padre, nace el amor, que no es un amor cualquiera, sino un amor espiritual, es decir, un amor que hace presente, que representa, continúa y hace conocer al Espíritu Santo. Esto es el centro de la vida humana. Esta reflexión se la debemos principalmente al gran San Agustín. Hay antecedentes, por supuesto, por ejemplo, San Hilario, que también estudió la Trinidad antes, y otros padres. Al principio los padres de la Iglesia hicieron un proceso difícil para llegar al conocimiento de la Trinidad a partir de las Sagradas Escrituras, de los textos, hasta conectar la experiencia interior de los cristianos que tienen la gracia con esos textos, ¿no? Hasta clarificarlos, expresarlos bien. Por eso hay una evolución también en las fórmulas de la fe o los símbolos de la fe, en los credos, hasta que se llega a una expresión definitiva como
el credo de Nicea y Constantinopla, que es el que todavía se recita, por lo menos en la forma más normal de la misa. A veces prevalece una fórmula anterior, el credo de los apóstoles, que es más corta, pero de cualquier modo, en los símbolos de la fe está presente la formulación definitiva de lo que la Iglesia cree acerca de la Trinidad, que es lo principal. Todo lo demás es derivado, todo lo que en la enseñanza de la Iglesia que transmite la revelación se refiere a las criaturas, se refiere a la vida humana, se refiere a la moral, se refiere a Cristo y se refiere a los sacramentos. Todo eso depende de un misterio central, que es este de la Trinidad, sin lo cual lo demás no se entiende. Todas las deformaciones morales que hay ahora, incluso en el ámbito de la Iglesia Católica, dependen del hecho de que no hay una base dogmática adecuada ya en la referencia al conocimiento de Dios en primer lugar y de la Trinidad, que es el objeto primero de la revelación. Entonces veamos algunos pasajes de este gran doctor de la Iglesia, San Agustín. Dice: esta Trinidad de la mente no es imagen de Dios por el hecho de conocerse, recordarse y amarse a sí misma, sino porque puede recordar, conocer y amar a su Hacedor. Si esto hace, vive en ella la sabiduría. De lo contrario, aunque se recuerde a sí misma, se comprenda y se ame, es una ignorante. Acuérdese, pues, de su Dios a cuya imagen ha sido creado. Conózcale y ámale. Y para decirlo con más brevedad, honre al Dios increado, porque la hizo apta para conocerlo y poseerlo, por lo cual está escrito: mira, el culto de Dios es sabiduría. No es el alma docta por sus propias luces, sino por participación de la luz suprema, donde reinará feliz en el seno de la eternidad. En este sentido, la sabiduría del hombre es sabiduría de Dios. Solo entonces es verdadera, porque si es humana, es vanidad. Esta sabiduría de Dios no es la sabiduría que lo hace sabio. Dios no es sabio por la participación de su sabiduría. Efectivamente, como vimos en la Sagrada Escritura, Dios es la sabiduría. Como dice San Pablo, del Hijo, del Verbo, de Cristo, es la fuerza y la sabiduría de Dios. Esta es la verdadera sabiduría que nosotros recibimos por participación, dice San Agustín. Cuando no está esta participación, la sabiduría humana es vana, es vanidad, o sea, vacía. Nos referíamos antes a esta percepción de un vacío. Es un vacío porque no está el Padre. Por eso la cultura moderna y sus expresiones filosóficas y psicológicas se caracterizan como una rebelión contra el Padre. O sea, está dicho de muchas maneras, incluso en el magisterio de la Iglesia, cuando comenzaba el liberalismo, el racionalismo. O sea, la rebelión contra la autoridad, que es propia de la Revolución Francesa y de otras semejantes. La rebelión contra la autoridad es una rebelión contra el Padre, pero aunque los racionalistas no lo sepan porque no tienen fe,
detrás de esta rebelión contra la autoridad está la rebelión contra Dios Padre y el vacío que produce esa rebelión. O sea, si no hay padre, no hay ser porque no hay generación. Y por eso se cae en el iluminismo y en el idealismo. O sea, el ser es una idea, es algo que uno inventa, pero no es la realidad. Y por supuesto, cuando no hay realidad, no hay amor, porque no se puede amar el vacío. No se puede amar una idea, simplemente. Y por eso en vez de amor hay odio, porque la idea molesta al final. O sea, al principio seduce, pero después molesta, porque de cualquier modo es una especie de regla. Y la actitud fundamental es la rebelión, o sea, no aceptar la regla. Ninguna regla, porque cualquier modo de ser determinado es autoridad. La realidad es autoridad. Por eso en el corazón de la rebelión, de la cultura, de la filosofía, de la psicología contemporánea está esta rebelión. Y un vacío producido por una actitud antitrinitaria. Hubo diversas herejías antitrinitarias en la historia, pero esta es más radical, tanto más cuanto menos explícita es. Porque en las otras herejías por lo menos permanecía verbalmente la referencia a la Trinidad. Y aquí desaparece. Por lo menos en los autores más radicales, como Spinoza o Kant. En algunos reaparece, como en Hegel, pero claramente Hegel, que es profundo e inteligente, expresa mejor esta rebelión antitrinitaria. Y de alguna manera Freud hace lo mismo, aunque es más burdo su pensamiento, tiene la misma estructura que se manifiesta en Freud, en Hegel. Bueno, todo esto lo anticipó muy bien San Agustín, que como vivió en el pecado, tiene conciencia experimental de lo que significa el pecado. No porque se lo conozca mejor de esta manera, sino porque esto le permite tener como un carisma especial para expresarlo, que es una gracia secundaria al nivel de la manifestación, del conocimiento de la verdad. Y continúa el texto. Pero así como se llama justicia de Dios, no solo aquella por la que Él es justo, sino también la justicia que al hombre otorga cuando justifica al impío, justicia que recomienda el apóstol cuando dice de ciertos hombres, ignorando la justicia de Dios y queriendo afianzar su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. Así también se puede decir de algunos, ignorando la sabiduría de Dios y queriendo cimentar su propia sabiduría, no se someten a la sabiduría de Dios. En la rebelión que constituye el centro de la línea dominante de la cultura contemporánea encontramos estas dos actitudes, o sea, la injusticia, que es una especie de odio, porque la justicia es el amor del derecho, o sea, del bien, que establece la relación entre las personas humanas o entre los hombres y Dios. Lo justo o lo del derecho es un bien. Cuando hay injusticia, hay una búsqueda de lo contrario, del bien.
y por tanto del derecho. Lo mismo sucede con la sabiduría. Cuando San Pablo habla al principio de la carta a los romanos, de los paganos, que siendo sabios se hicieron torpes mentalmente por sus pecados, por su homosexualidad, etc. Está diciendo esto, que se pierde la sabiduría por la injusticia o por el odio. La naturaleza increada, autora de todas las demás naturalezas, pequeñas y grandes, es sin duda más excelsa que todas ellas y por consiguiente superior a la naturaleza racional e intelectiva de la que hablamos ahora, que es el alma humana, hecha imagen de su creador. Y esta naturaleza superior a todos los seres es Dios. Y ciertamente no está lejos de nosotros, como dice el apóstol, añadiendo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Si acá hablara del cuerpo, se podría también entender de este mundo visible, pues según él, según el cuerpo, vivimos, nos movemos y somos. Pero es del alma, creada a su imagen, de la cual conviene entender estas palabras de un modo más sublime, incorpóreo e inteligible. No está lejos de nosotros Dios, el Creador. En Él vivimos, nos movemos y somos. En esta frase que cita San Pablo, pero que no es de San Pablo, es de un poeta, de un filósofo no cristiano, ajeno a la revelación, encontramos una expresión escondida, mística de la Trinidad. Porque por la Trinidad, por el Padre somos, por el Hijo vivimos y por el Espíritu Santo nos movemos. Son apropiaciones de perfecciones creadas a las perfecciones divinas de las personas que conocemos por la revelación. Y que no podemos hacer sin tener esta misma revelación y la experiencia de gracia que ella funda. ¿Qué no hay en él de quien divinamente está escrito? Porque de él, por él y en él son todas las cosas. Se nota nuevamente como San Agustín, que es un gran contemplativo, capta este ritmo trinitario. De él, por él y en él. Luego, si en él está todo, ¿en quién puede vivir lo que alienta y moverse lo que tiene movimiento, sino en quien son? Sin embargo, no todos están con él, en el sentido del Salmo, yo siempre estaré contigo. Ni Dios está con todos al modo que decimos, el Señor sea con vosotros. Gran miseria la del hombre no estar con aquel sin el cual no podría existir. Si está en él, ciertamente no está sin él. Si no le recuerda, ni le conoce, ni le ama, no está con él. No es posible el recuerdo cuando es completo el olvido. Aquí se habla del recuerdo en el sentido profundo, que el recuerdo etimológicamente significa volver al corazón. O sea, volver así. Pero, como dice Santo Tomás, cuando describe la mente de los malos, cuando no quieren volver así, porque cuando vuelven así solo encuentran cosas malas, que son desagradables y
insoportables, entonces no quieren volver así y se vuelven a lo exterior. Y de esta manera se despersonalizan. Por eso, sobre todo en la psicología contemporánea, se pierde la noción de persona. La persona es una especie de construcción que depende de los influjos del ambiente, que son variables. Ambiente, familia, lo que sea, cultura, amigos. Porque en el centro no hay nada, es un vacío, no hay ser. Y la persona es ser, en el sentido principal del término. Y ese ser produce un recuerdo, porque el ser es unidad. La unidad es lo contrario a la dispersión. En esas definiciones de persona relativistas y constructivistas, la persona es simplemente una intersecación de influjos que por naturaleza es variable, es relativa. En cambio, la verdadera persona es el ser. O mejor, el ser es el centro de la persona. La persona es el ser en el sentido principal y es la unidad en el sentido principal. Entonces, cuando está la conexión con el Creador, cuando se participa de la justicia divina, de la sabiduría divina, se produce la vuelta sobre sí y por tanto el crecimiento, el desarrollo auténtico de la persona. La persona sigue siendo persona, por más que tenga teorías relativistas o constructivistas, y los otros también son personas, pero no se perciben como personas. Se autoperciben como una especie de construcción o de máscara de teatro, que es el sentido original de la palabra persona. O sea que cada uno es lo que no es. Bueno, todo eso está profundamente implicado en lo que dice San Agustín. En la teoría de la memoria de San Agustín, que hace referencia al Padre. Cuando no está el Padre, está el vacío. No hay ser. Porque el ser de las criaturas siempre es creado por Dios y la creación divina es una continuación de la generación del Hijo. Como dice Santo Tomás, el Hijo engendra, el Padre engendra al Hijo con la misma potencia con la cual crea el mundo. Esta es la base de la sabiduría, y la sabiduría verdadera es la presencia del Hijo, que es la sabiduría del Padre, es la sabiduría de Dios. Y solamente de esta manera hay amor. No puede haber sabiduría del vacío, sabiduría de la nada, sabiduría nihilista. Cuando está esta actitud, desaparece el verdadero amor y aparece el odio. Que es un rechazo del bien y por tanto un rechazo del ser.
La naturaleza increada, autora de todas las demás naturalezas pequeñas y grandes, dice San Agustín, es sin duda más excelsa que todas ellas y por consiguiente superior a la naturaleza racional e intelectiva de la que hablamos, que es el alma humana hecha a imagen de su creador. Y esta naturaleza superior a todos los seres es Dios. Y ciertamente no está lejos de nosotros, como dice el apóstol, añadiendo, en él vivimos, nos movemos y somos. Si aquí hablara del cuerpo, se podría también entender de este mundo visible, pues en él, según el cuerpo, vivimos, nos movemos y somos, pero es del alma, creada a su imagen, de la que nos conviene entender estas palabras de un modo más sublime, incorpóreo e inteligible. Aquí San Agustín nos pone ante nuestra atención una verdad fundamental, y es que existe el alma, porque en la cultura contemporánea, cuanto más se habla de psicología, tanto más se olvida el alma. Y la palabra psicología hace referencia al alma, ese estudio del alma. Pero la mayor parte de las corrientes de la psicología moderna producen una psicología sin alma. Porque no distinguen entre alma y cuerpo. Por supuesto, eso no es solo de la filosofía, de la psicología, es de la filosofía antes. No se distingue entre alma y cuerpo con la excusa de que hay que combatir el dualismo, que hay que tener una visión unitaria, etc. Y se olvida lo fundamental del hombre, que es el alma. Y el alma es espiritual, o sea, es inmaterial. En estas concepciones contemporáneas, filosóficas y psicológicas, y a veces también teológicas, porque como se hace teología con estas psicologías y filosofías, el resultado es el mismo. Entonces, resulta que hay psicología sin alma y teología sin alma, en las cuales se niega que haya que hablar de alma. Y cuando se niega el alma, se destruye el hombre. Como resultado, por supuesto, no en la realidad, porque no se puede destruir el ser como es. Pero en la mente sí hay un efecto destructivo, o sea, en el conocimiento del hombre. O sea, el hombre sin el alma espiritual no es hombre, no es. Más aún, sin alma en general ni siquiera es animal. Animal quiere decir que tiene alma. Entonces, San Agustín nos recuerda una verdad fundamental. San Agustín no conocía tanto a Aristóteles, un poco lo conocía, pero sobre todo conocía a los platónicos, neoplatónicos, que hablaban mucho del alma. Y esto es una ventaja porque nos recuerda una verdad fundamental. O sea, la persona humana sin alma no existe. Y la imagen de Dios está en el alma. El cuerpo no puede ser imagen de Dios, porque Dios simplemente no es cuerpo. Como dice nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, Dios es espíritu y busca adoradores según espíritu y verdad. Entonces, cuando se niega el alma, se niega a Dios. Y cuando se niega a Dios, que es lo que sucede en la cultura contemporánea, se niega el alma.
que es lo que les pasó a los gentiles, como decía San Pablo en el capítulo 1 de la Carta a los Romanos, ¿no? Que por querer ser homosexuales perdieron el culto de Dios, la sabiduría de Dios. Y por tanto, explícito o implícitamente el conocimiento del alma, de lo que son. Una persona que niega el alma no se conoce a sí misma nunca. Porque lo que es la persona no es simplemente un conjunto de sensaciones o de pasiones, que por naturaleza cambian. De una persona que no conoce el alma, al menos implícitamente, se percibe a sí misma de modo cambiante y por tanto no puede conocer su propia continuidad personal, sustancial. No sabe quién es. Y a veces ni siquiera sabe si es. Porque los sentidos no pueden conocer el ser. Este lo conoce la inteligencia del alma. ¿Por qué no hay en él, de quien divinamente está escrito? Porque de él, por él y en él son todas las cosas. ¿Qué no hay en él, de quien divinamente está escrito? Porque de él, por él y en él son todas las cosas. Luego, si en él está todo, ¿en quién puede vivir lo que alienta y moverse, lo que tiene movimiento, sino en quién son? Sin embargo, no todos están con él en el sentido del Salmo. Yo siempre estaré contigo. Ni Dios está con todos al modo que decimos el Señor sea con vosotros. Gran miseria la del hombre no estar con aquel sin el cual no podría existir. Y si está en él, ciertamente no está sin él. Si no le recuerda, ni le conoce, ni le ama, no está con él. No es posible el recuerdo cuando es completo el olvido. Son expresiones que hay que entender en el sentido más profundo. Hay una conexión profunda entre la experiencia de sí y la experiencia de Dios. O sea, el verdadero conocimiento del alma implica una experiencia de sí a través del conocimiento de la inteligencia. La inteligencia conoce que conoce. Y este conocimiento no se puede eliminar, salvo que no se use la inteligencia, sino los sentidos, aunque fueran los sentidos internos, y se confunda la inteligencia con los sentidos, que es lo que pasa a las personas que niegan el alma y a los derivados culturales de esta actitud. Entonces, para conocer a Dios, de algún modo hay que conocer el alma. Como hoy se niega el alma, de muchas maneras, se produce el ateísmo. Pero este ateísmo no es neutro, como dijimos, no es simplemente un error filosófico, contiene una actitud interior, que es de rebelión y de odio. ¿Cómo se cura esto? Bueno, es el mensaje del Evangelio, la caridad, o sea, la vida divina. No hay otra solución.
La solución no está ni en la filosofía ni en la psicología. Por lo menos como es entendida hoy. La verdadera psicología es un conjunto de ciencias en el cual conjunto la ciencia determinante es la teología. Cuando de la psicología se saca la teología pasa esto, porque la filosofía sola no resiste. Porque se vuelve abstracta frente a una actitud vital. Frente a una experiencia. Dice en el capítulo siguiente San Agustín, donde se refiere a cómo es posible el recuerdo y el olvido de Dios. Tomemos un ejemplo de las cosas visibles para aclarar esta doctrina. Alguien a quien no reconoces te dice, tú me conoces, y para fijar tu recuerdo te indica dónde, cómo y cuándo y cómo le conociste. Si aún después de todos estos detalles aptos para despertar tu recuerdo no lo identificas, tu olvido es completo y aquel conocimiento se ha borrado ya de tu ánimo. Solo te resta prestar fe a lo que te dice y creer que realmente lo has conocido, y ni aun esto si el que te dirige la palabra no es fidedigno. Pero si lo reconoces, vuelve sobre tu memoria y en ella descubres el tenue vestigio de tu recuerdo. Tornemos ahora a nuestra materia, en gracia a la cual adujimos el mencionado ejemplo tomado de la vida humana. Entre otras cosas, dice el Salmo 9, caigan los impíos en el Hades, en el infierno, todos los que de Dios se olvidaron. Y en el 21, se acordarán y se convertirán al Señor los confines todos de la tierra. No se habían olvidado las naciones de su Dios hasta el punto de no poder acordarse de Él. Sí se les despierta el recuerdo. Al olvidar a Dios, como si hubieran olvidado su vida, cayeron en la muerte, es decir, en el infierno. Ahora, al recordarlo, se convierten al Señor, como si recibieran con el recuerdo la vida, un día por ellos olvidada. Se lee en el Salmo 93, entended ahora los que sois necios en el pueblo, y vosotros, cretinos, entended. El que hizo el oído, ¿no oirá? Esto se dice a los que no conocen a Dios y dicen de Él vaciedades. Es decir, San Agustín describe una experiencia muy profunda del recuerdo y del olvido. Es como volver al propio ser, recordar. Por supuesto, no se puede hacer sin la inteligencia, por eso el recuerdo está unido a la intelección. Pero no es lo mismo que la intelección, es volver sobre sí. Cuando está la gracia, este proceso es armónico y completo, se vuelve sobre sí, se entiende y se ama. Cuando no está la gracia, el volver sobre sí está reemplazado por el vacío que dice San Agustín con mucha agudeza, es el infierno. O sea, los que están vivos en este mundo pueden estar en el infierno. Y eso es lo que sienten, lo que perciben. O sea, sienten lo que van a tener cuando estén en el infierno. Porque de alguna manera ya están por el pecado mortal, que es muerte. Muerte de la vida del alma. Que no es solamente muerte de la vida sobrenatural, o sea, de la gracia, sino también de la vida natural, que está constituida por este recuerdo de sí.
Es el Salmo 9 que cita: caigan los impíos en el infierno, todos los que de Dios se olvidaron. La actitud contraria es la conversión, que está citada en el Salmo 21, recordado por San Agustín: se acordarán y se convertirán al Señor los confines de la tierra. O sea, convertirse es recordar, volver al corazón donde está Dios. Por supuesto, no siempre se llega a este extremo de estar en el infierno, muchas veces sí. Muchas personas no llegaron. O sea, hay como un recuerdo tenue, dice el Salmo, y dice San Agustín, que se puede despertar y convertirse en un recuerdo vivido, y esto se hace por la gracia de Dios. Que es la que convierte el corazón de las personas singulares y también en modo análogo de las comunidades que están hechas de personas. Entonces la comunidad puede vivir en el infierno o puede vivir en el cielo, anticipado. En la iglesia deberíamos vivir en el cielo anticipado. Eso es la iglesia. La iglesia verdadera, que está hecha principalmente de los que tienen la gracia de Dios, la vida divina, el conocimiento de Dios, la fe. Los otros están en la iglesia en un sentido imperfecto. Que no excluye la experiencia del infierno, sino que la hace más viva. Por la incoherencia, la contradicción percibida. Bueno, dejemos este profundo mensaje de San Agustín para nuestra meditación. Reflexionaremos después sobre la doctrina de su discípulo, Santo Tomás.